Hola, buenos días. Venía hoy, ya os dije que iba a hablar de Alfonso XIII. Es un personaje maravilloso. Pero, como me he puesto a investigarlo, me he puesto a trabajar sobre él y he visto la cantidad de información que hay y todo lo que se puede decir de este personaje, que me he decidido a partirlo en tres vídeos distintos. Hablaré en primer lugar de la persona de Alfonso XIII, de cómo era esa persona, el gobernante, es decir, en qué contexto vivió y cómo reaccionó y cómo actuó dentro de ese contexto. Y finalmente hablaré también del exiliado, lo que estuvo haciendo en el exilio, porque tuvo más de 10 años de exilio y no paró de enredar y de zascandilear desde fuera de España los asuntos españoles. Entonces merece la pena también hablar del exilio porque vais a ver que es muy interesante el exilio de Alfonso XIII. La persona. ¿Quién fue Alfonso XIII? Bueno, fue, ya, como ya sabéis, un rey de la Casa de Borbón, el hijo póstumo de Alfonso XII, que como ya comenté había muerto muy joven, con 27 años, murió de tuberculosis, creo. Pero su esposa María Cristina, cuando él falleció, estaba embarazada. Y estaba embarazada de Alfonso XIII, del futuro Alfonso XIII. Alfonso XIII nació en 1886, vivió entre 1886 y 1941. Es decir, estamos hablando de 54 o 55 años. Estaba bastante bien para la época, ¿eh? Quiero decir, a ver, había gente que vivía más, pero era una media respetable, respetable. Igual por ser miembro de una familia en una posición muy ventajosa, pues podía haber vivido más años. Pero bueno, vivió y además, además como vais a ver, aprovechó bien el tiempo de vida. No se durmió, para que me entendáis. Fue nombrado rey desde el mismo momento que nació, que fue algo extraordinario en la historia de la monarquía española. No, eso no solía, bueno, no solía ocurrir, no ocurrió nunca hasta que llegó él. Él nació en el 86 y ya fue rey. Lo único que hasta que fue mayor de edad, pues su madre, María Cristina de Habsburgo, pues fue la regente. Fue regente hasta 1902, cuando el rey tenía 16 años. ¿Vale? Con 16 años se le concedió la mayoría de edad y empezó a reinar ya efectivamente como rey constitucional, cosa que nunca llevó demasiado bien. Eso lo voy a hablar cuando hablemos del gobernante. No llevó demasiado bien el que sus poderes estuviesen reducidos por la Constitución. Y eso que era una Constitución, que era una monarquía constitucional que no le coartaba demasiado los poderes al rey. La constitución actual, la del 78, le quita todos los poderes al rey. Pero la de 1876 no le quitaba todos los poderes al rey. Todavía Alfonso XIII tenía un importante papel en la gobernabilidad de España. Pero para estos Borbones nunca era suficiente para aquellos Borbones, ¿vale? Los de ahora, pues bueno, parece como que se controlan un poco más en sus requerimientos. Muy católico, de una moral muy católica, fue sin embargo un hombre entregado al más absoluto libertinaje, ¿vale? No era católico de puertas de su habitación para afuera, porque en su vida personal fue mujeriego, fue juerguista, fue amante de todos los lujos, viajó mucho por Europa, estuvo en París, en Londres, en Berlín, en Roma, bueno, en Roma en su última etapa, pero también estuvo en Roma. Y se corrió todos los cabarets y todas las casas de libertinaje que os podáis imaginar. Vamos, era algo absolutamente demencial.
De hecho, se dice que es el Borbón que más amantes y aventuras ha tenido, lo que ya es decir, porque los Borbones por lo general tenían muchas amantes. ¿Vale? Las amantes de este hombre pues se cuentan, hay nombres bastante conocidos, bueno, conocidos. Hay amantes reconocidas con las que tuvo hijos. Tengo aquí algunos nombres, los voy a leer para que os hagáis una idea. Bueno, todos salían de mujeres de la aristocracia, actrices, cantantes, personajes célebres de la época, ya lo vais a ver. Estas son, por ejemplo, una tal Chelito, Raquel Meyer, Pastora Imperio, que ya os sonará seguramente, Carmen Ruiz Moragas, que es la madre de este que ha estado saliendo en las televisiones, que se llamaba Leandro de Borbón, este señor mayor que, bueno, es otra de las amantes, una muy guapa, si lo miramos en el contexto de la época, muy guapa. Aquí hay una francesa, Melanie de Grandrify o algo así. Y se dice también que Mata Hari, la famosa espía que fue fusilada durante la Primera Guerra Mundial, se dice que también estuvo con Mata Hari. Pero su matrimonio fue con María Eugenia de Augsburgo, que era pariente de él también, estaban todos relacionados. Esta María Eugenia era nieta o bisnieta de Carlos III de Borbón. Pero en esos momentos era nieta de la reina Victoria de Inglaterra. O sea, esta era, bueno, están todos relacionadísimos. De hecho, se dice que si tú y yo tenemos en 10 generaciones 1024 abuelos, que no siempre ocurre porque venimos de familias que generaciones anteriores vivían en pueblos y solían casarse entre primos, pues no tendremos 1024 abuelos distintos. 1024 abuelos tenemos, pero no distintos. Tendremos menos. Pero lo normal y lo deseable sería que tuviésemos 1024 abuelos que no tuviesen los mismos nombres, que no compartiesen los nombres, ¿no? ¿Por qué? Porque la endogamia entre las familias ya sabéis que no es algo positivo para la herencia genética. 1024 abuelos, como ya digo, sería lo ideal. Bueno, pues Alfonso XIII tenía como 111. Es decir, todos sus abuelos eran los mismos. Todos estaban relacionados. De tal manera que si veis imágenes de él, veis las fotos de él, pues tiene un aspecto peculiar. ¿Vale? Tiene un aspecto peculiar precisamente por la endogamia. Bueno, ya lo vemos en Fernando VII y en otros Borbones, también en Carlos IV también tiene un aspecto peculiar. Y es porque la sangre ha perdido calidad. Bueno, pero bueno, pues es lo que había en esa época y sobre todo entre las casas reales que hacían estas cosas. De hecho, uno de los hijos de Alfonso XIII tuvo hemofilia, que es una enfermedad que solía salirle a la gente cuando tenía mucha endogamia. También le pasaba al hijo de Nicolás II de Rusia. ¿Cómo se llamaba ese? El príncipe Alejandro, no sé si Alejandro, príncipe el heredero del trono ruso, que por supuesto nunca lo heredó, ¿no? Pero ese chiquillo estaba también enfermo de hemofilia, ¿no? Y de hecho estaba muy enfermo. Todo esto de Rasputín y todo aquello, sabéis que creían que sus remedios le iban a salvar y tal, bueno, bastante difícil con esa enfermedad en aquella época. Pues bueno, se casó con María Eugenia de Augsburgo, como os he dicho, y su heredero tuvo 7 hijos con ella, luego tuvo otros muchos más de amantes, de prostitutas, de todas las mujeres que se le cruzaron, se le pusieron a tiro, pero con su esposa, hijos legítimos, tuvo 7.
después de toda la movida que se escapó y la República y todo eso, pues algunos renunciaron al trono español, menos el anteúltimo, el príncipe Juan de Borbón, que ya os va sonando también, que fue también de los pocos que tuvieron una longevidad aceptable, porque todos sus hijos e hijas murieron bastante jóvenes. De hecho, muchos no llegaron a ver el fin de la República. Pero Juan de Borbón murió en el año 93. Yo le he conocido vivo. Nació en 1913, murió en el 93 y ese no renunció al trono. De hecho, se lo estuvo reclamando a Franco bastante sin éxito. Y finalmente el que llegó a ser rey fue su hijo Juan Carlos, pero Juan no llegó a tocar el trono. Su matrimonio con María Eugenia, que era una princesa alemana, ya digo, nieta de la reina Victoria de Inglaterra. También el Kaiser alemán era nieto de la reina Victoria, Guillermo II. Aunque luego acabaron en guerra, pero bueno, pero era nieto de ella. Su matrimonio fue feliz en un primer momento. Siempre dicen que se casaron muy enamorados. Después de la infinidad de infidelidades del rey, empezó a haber un alejamiento que se fue pronunciando hasta que prácticamente ya ni se veían ni se querían ver. De hecho, el exilio de uno fue en París, luego en Roma, y ella se fue a Suiza. Ella no quería saber nada de él. ¿Qué suele pasar cuando una mujer ve que el hombre con el que está lo ha perdido todo? Excepto todo el dinero que se sacó de España para el exilio, él había perdido el trono, se había convertido en un perdedor. ¿Vale? Ya hablaremos de ese exilio que es bastante humillante para cualquier persona, ¿no? Y para cualquier hombre. Yo no creo que Alfonso XIII fuese una mala persona. No lo creo. Lo que fue un tipo de una inteligencia limitada, un tipo incongruente muchas veces entre lo que deseaba y lo que hacía, quizás porque no podía controlar sus propios impulsos, normalmente los de naturaleza sexual. Menos mal que en aquella época no estaba generalizada la cocaína y el porro, porque entonces habría sido ya el despelote, ¿no? pero lo que le volvía loco eran las mujeres. A todos nos gustan las mujeres, pero hay que saber tener un límite, ¿no? Claro, cuando eres un rey y puedes conseguir a lo que quieras, pues es difícil resistirse, pero es que este hombre tenía sobre sus hombros la responsabilidad sobre un país como España, además que no es cualquier país, es un país con una importancia, con un papel o una relevancia internacional a tener en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, pues ya estáis viendo también los escándalos que hay ahora con el emérito. Parece que el hijo es un poco más contenido. Y eso es lo que tiene que ser un rey. Tiene que ser un poco contenido con sus... Y si vas a hacerla, pues que nadie se entere. Porque si no... Vale. Principalmente la mujer. Que no se entere la mujer. Porque si se entera la mujer ya empezamos mal. Empezamos muy mal. Alfonso XIII, digo, no creo que fuese una mala persona. Creo que, como ya he dicho, fue una persona incongruente entre lo que quería y lo que hacía. Y bueno, y tuvo unas ideas en su tiempo, tuvo ideas que fueron positivas para España. Fue un gran amante del motor, de los coches, del automovilismo, participó en carreras, participó en empresas privadas de tema automovilístico, le encantaban, hizo una colección de coches de lujo y bueno, incluso le pusieron el coche de Alfonso XIII, el nombre de Alfonso XIII a algún coche. Así que bueno, fue un personaje con cierta importancia en ese aspecto. Hay que tener en cuenta también que en aquella época es cuando empieza a surgir toda la gran industria automovilística. Ya venía desde los años 10
y ya cada vez va a ir a más hasta nuestros tiempos, ¿no? Entonces, bueno, es una industria que empieza a fascinar y apasionar a muchos admiradores de este tipo de, ¿cómo decirlo? ¿Vale? A los que les gustan los coches. También fue un hombre consciente de la necesidad de España de modernizarse. ¿Cómo llevó esto a la práctica? Bueno, en España había una habría dejado Joaquín Costa una importante herencia regeneracionista, que ya habíamos hablado de ello, del regeneracionismo, y bueno, Alfonso XIII también un poco se metió en esa onda. Si hubiese dedicado tanto tiempo a promover la ciencia como dedicó a enredar con mujeres, pues habría sido un gran gobernante, ¿no? Pero le tiraba más lo otro. De todas maneras, en Madrid donó grandes territorios para fundar la ciudad universitaria de Madrid, donde se crearon una serie de facultades con la intención de promover la investigación científica en España. Incluso envió algunos de sus hombres de confianza al extranjero a que visitasen las universidades y se informasen de cómo se hacían allí las cosas, un poco para modernizar a España en ese aspecto, ¿no? Ya os digo que a veces tenía buenas ideas, que el tío tenía a veces buenas ideas, pero le dedicaba demasiado tiempo a cosas que no debería haber. Pero tampoco soy nadie para juzgar, ¿eh? Oye, cada cual. El problema de Alfonso XIII, como yo os digo, es que era rey de España. Es el problema fundamental. Pues promover las universidades, promover el motor. ¿Y qué otra cosa le picaba a Alfonso XIII? Pues fue uno de los grandes pioneros de la pornografía en España y en Europa. ¿Vale? Hizo 3 películas con prostitutas del barrio chino de Barcelona a través de un empleado que tenía, que era un poco el que le llevaba estos asuntos, que era el conde de Romanones. Vale. Hizo 3 películas que pueden verse. Si las buscáis por internet seguro que las encontráis. No creo que sea muy complicado. Pero no os van a gustar, ¿eh? Y ya os digo que no os van a gustar. Pero es curioso. Pues eso, en los años 20 hizo 3 películas, como ya he dicho, de este tipo de cine particular, que, bueno, son basura, ¿no? Pero han pasado a la historia precisamente porque son de los años 20 y porque las hizo Alfonso XIII, no por otro motivo. No, pues por lo demás, es basura. Otras cosas que hizo Alfonso XIII y que sí que merecen encomio, que fueron buenas iniciativas, la fundación de la Oficina Pro Cautivos durante la Primera Guerra Mundial, que tenía como propósito el rescate de prisioneros de la contienda y poner en contacto a soldados, a prisioneros y eso con sus familias, ¿no? Y tuvo un éxito bastante grande. De hecho, se dice que en aquella época en la oficina en la oficina pro cautivos no tenían ni fines de semana, estaban trabajando a destajo continuamente de tantas peticiones y de tanta ayuda que pedía la gente, ¿no? De los países en guerra, Francia, Gran Bretaña, etcétera. Que es, bueno, ya os digo que es una de las iniciativas más humanitarias de aquel tiempo. Tengo por aquí los números. Llegó a rescatar a más de 130.000 prisioneros y también a 70.000 civiles que habían caído en manos del enemigo. Lo que, bueno, está bastante bien, ¿no? También tuvo una mediación importante en intentar que la guerra submarina, que se desarrolló sobre todo en la segunda parte de la contienda, dejase de atacar a los convoyes
humanitarios, hospitalarios o incluso civiles que se habían convertido un poco en el objetivo de, sobre todo de la marina alemana, de los submarinos alemanes. Y lo logró. Logró que se firmase algún acuerdo para dejar de atacar esos convoyes, ¿no? Lo que también fue un gran logro de Alfonso XIII. Incluso en el tema de la pandemia, del virus, de lo que se ha llamado la gripe española, se llamó precisamente gripe española porque Alfonso XIII puso tantos medios para intentar estudiar y contener el virus que se corrió un poco la sensación de Europa o la idea falsa de que la pandemia había tenido un origen en España, y es mentira. España fue la que más la combatió. ¿Por qué? Pues precisamente porque era el único país que, no estando en guerra, podía dedicar parte de sus fondos a combatir esa pandemia. Los países beligerantes lo ocultaban, no decían que había un virus que estaba matando a millones de personas, lo ocultaban. Y en España no se ocultaba. Y en España se combatía. Claro, en Francia, en Alemania morían como chinches en las trincheras, como chinches. Y a nadie le importaba. O bueno, a los mandos no les importaba, a sus familias claro que les importaba, ¿no? Pero en España sí que hubo una concienciación respecto a intentar frenar esa pandemia y bueno, y Alfonso XIII tuvo un papel importante en eso. Por eso os digo que no era mala persona, lo que era un cabeza loca, pero no era mala persona. Incluso hubo un intento de Alfonso XIII por rescatar a la familia imperial rusa en 1917 cuando la cogieron prisionera los bolcheviques. Alfonso XIII intentó un rescate, fracasó, no lo consiguió, porque los bolcheviques no estaban dispuestos a soltar a los zares y a su familia, y al final los fusilaron a todos, cosa que a Alfonso XIII le causó gran tristeza, pero bueno, pero al final fue así, ¿no? Pero él lo intentó, en un momento en el que todas las familias reales europeas se pusieron de perfil, a nadie le interesó, y eran los zares de Rusia eran también familia de los ingleses, ¿eh? Estaban emparentados, eran primos o algo así, pero ahí no, de allí no recibieron ningún apoyo. Y bueno, finalmente los fusilaron. La iniciativa de Alfonso XIII pues no llegó a buen puerto, para que me entendáis. De todas maneras, en 1917, Alfonso XIII, o en 18, no sé si fue el 17 o el 18, fue nominado a los premios Nobel de la Paz, precisamente por todos sus esfuerzos para contener la pandemia, para auxiliar a los cautivos y finalmente no lo recibió. Se lo dieron a la Cruz Roja, pero él estuvo nominado. Alfonso XIII, como ya sabéis, fue un hombre de ánimo débil, fue un hombre débil en cuanto a su voluntad. En un primer momento también le cedió el poder a Primo de Rivera, consintió la interrupción de la vida democrática en España, porque pensaba que era mejor que hubiese un dictador. Él mismo fue tentado a convertirse en dictador, en un rey dictatorial, pero inteligentemente le recomendaron que dejase a un militar hacer eso porque si lo hacía un rey podía comprometer a la monarquía, ¿vale? La buena imagen de la monarquía. Pero la monarquía se pringó igualmente. Eso lo hablaremos cuando hablemos del gobernante, de Alfonso XIII como gobernante, lo vamos a hablar. Pero en cualquier caso, permitió, es decir, fue un colaborador del dictador y eso fue una de las cosas que minaron la posición de la monarquía de cara a los años 30. Cuando en 1931 el almirante Aznar convoca elecciones y en abril, del 12 de abril, se realizan esas elecciones y hay un importante voto republicano,
No mayoritario, ¿eh? Ya vamos a hablar de eso. No creo que fuese mayoritario porque la opción republicana triunfó en las principales ciudades de España. Pero España era un país rural. Era un país donde la mayor parte de la población vivía en el campo. Entonces, difícilmente las opciones republicanas fueron mayoritarias. No fue un referéndum monarquía-república, para que me entendáis. Y no creo que la opción republicana fuese más potente que la monárquica o que la tradicional. Pero eso lo voy a hablar más adelante. En cualquier caso, cuando se convocan esas elecciones y salen esos resultados, Alfonso XIII se escapa. Se escapa, pero vamos, como un... No quiero decir una palabra fea, pero vamos. Y las cortes republicanas le consideran traidor. Le dicen que es un traidor a España y cosas así. Él se escapa y deja a la familia en Madrid. Deja a la mujer, a los hijos, se escapa, va hasta Valencia y coge un barco y se va hacia Francia y se exilia en un primer momento en París y ya al final ya de su vida, en el 38 o así, se marcha a Italia, a la Italia de Mussolini y ahí es donde fallece. Pero claro, su exilio en París es un exilio de lujo. Se debe llevar como 100 millones de pesetas, que en aquella época era una fortuna inmensa. Se patea todo, todos los prostíbulos de París y bueno, todos los cabarets y todos los prostíbulos de París, vamos, era un fenómeno. Y, bueno, y luego ya se traslada, no creáis que hace una vida modesta, ¿no? Él vive a todo tren, en todos los lujos, todo lo, como las familias reales, ¿no? Ya a final de su vida se traslada a Roma. En Roma está unos años. Nos podemos imaginar lo que hizo por allí. Zascandileó todo lo que pudo en la Guerra Civil Española, como veremos cuando hablemos del exilio. Franco no se lo tomó muy en serio. Franco tenía un verbo cuando hablaba que era borbonear. Y decía que a él no le iba a borbonear nadie. Para que me entendáis. Entonces no le fue muy bien con Franco, que estaba bastante hasta arriba de los Borbones, a pesar de que había recibido algunos honores de Alfonso XIII en su etapa como militar africanista, pero nunca no habían llegado a tener una relación muy fluida, Franco y él. Y cuando termina la guerra en el 39, Alfonso XIII como que intenta congratularse con el general victorioso porque que el rey soy yo, ¿no? No, chaval, no. Ya se pasó tu época. Que va a ser un poco también lo que le va a pasar al hijo, a Juan, ¿no? Que va a decir, oye, que el rey soy yo, que yo debería ser el jefe de Estado de España. Y Franco no le interesaba esa opción. Finalmente, él muere en 1941. Ya os he dicho que no permite ni siquiera a su esposa visitarle cuando se está muriendo. No deja que su esposa vaya. Y muere en 1941 y es enterrado en Roma. Él estuvo enterrado en Roma hasta que en 1980 su nieto, Juan Carlos, le traslada al Escorial de Madrid, que es el lugar donde se entierran los reyes españoles, ¿no? desde el siglo XVI, desde Felipe II. Y bueno, y ahí se acaba un poco la historia de este hombre. Es mucho más amplia, ¿no? Tiene muchos más vértices y aristas, ¿no? Deberíais leer un libro, deberíais comprar un libro y leer un libro sobre él. Yo simplemente hablo un poco en general. No creo que fuese mala persona, insisto. Creo que fue una persona que se dejó llevar por sus impulsos. Creo que fue un hombre de un ánimo débil que no supo plantarse en una situación, siendo un rey. O sea, los reyes antiguamente eran los que dirigían al ejército en la batalla. O sea, si no tienes esa voluntad, esa fuerza masculina, pues no seas rey. No supo plantarse, todos le comieron la tostada, Franco le quitó su trono,
la mujer le desdeñó. Al final la vida de Alfonso XIII fue una vida un poco, según mi opinión, insatisfactoria, ¿no? Porque no consiguió convertirse en un rey amado por su pueblo, no consiguió demostrar ser un gobernante valioso y bueno, y la historia le ha hecho justicia. Yo no le voy a hacer justicia. Yo ya digo que yo creo que era una buena persona, pero no tuvo los redaños suficientes para ser rey. Y la historia la ha juzgado y la ha dejado en la memoria pues como un rey incapaz en muchos aspectos, un rey que se dejó pisar la manguera por muchos, por Primo de Rivera, por situaciones en las que no tuvo el valor de reaccionar, la guerra de Marruecos, igual también por estos motivos de que era un tipo que no estaba muy seguro de lo que hacía, que no se metió en la guerra mundial, gracias a Dios, pero una vida insatisfactoria a mi manera de verlo, una vida insatisfactoria. Y es el bisabuelo del rey actual, ¿vale? Estos están todos relacionados. No ha cambiado mucho, ¿vale? Pero bueno, eso sería un poco la vida de Alfonso XIII. El siguiente vídeo hablaré de su faceta como gobernante, de cómo transcurre esa época, de la guerra mundial, de la dictadura de Primo de Rivera, de la república, que está haciendo él durante la república, y bueno, y os va a encantar. Venga. Así que venga, ya hablaremos, que me he alargado bastante. Fíjate, imaginaos que lo hago todo en un solo vídeo. Pues estaría aquí hora y media hablando y acabaría pues hasta las narices. Y vosotros también acabaréis bastante cansados. Así que nada, venga, un saludo y hasta el próximo vídeo. Gracias.